Gracia y paz de Dios a todos los que aman y defienden la sana doctrina. Soy una voz. Yo quiero compartir una palabra que Dios ha puesto en mi corazón: cómo probar los espíritus. Y vamos a ir a 1 de Juan capítulo 4, versículo 1, para dar lectura a esta palabra y dejar que el Espíritu de Dios nos guíe para bendición de su vida. Se refiere a la iglesia y le dice: amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Lo leemos de nuevo. Se refiere a usted, a mí, a la iglesia. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Cuando hablamos de la mentira y de la verdad, generalmente pensamos en dos palabras que difieren entre sí. Una es la verdad, otra es la mentira. Pero nunca se nos ocurre pensar que detrás de cada una de esas palabras hay un mover espiritual. Hay una manifestación que claramente define de qué espíritu procede cada una de esas palabras. Y lo vamos a ver a la luz de la enseñanza que vamos a compartir en este día. Desde el principio, el diablo, el padre de la mentira, siempre distorsionó o negó la verdad de Dios. Por eso cuando hizo caer al primer hombre en tentación, cuando engañó a la mujer, el diablo le dijo: pero no es eso lo que Dios dijo. No es eso lo que Dios dijo. Es decir, que una de las tareas del diablo es negar, torcer la escritura, la verdad de Dios. ¿Cómo probar los espíritus? Está claro que como iglesia del último tiempo íbamos a tener que enfrentar lo que comúnmente conocemos como apostasías, espíritus mentirosos, profetas engañadores y muchas personas, predicadores, que no se animan a definirse porque tienen miedo de blasfemar al Espíritu Santo. Entonces callan y no proclaman las verdades plenas de Dios. Por eso es muy importante que usted preste oído, porque le va a servir como una herramienta para destruir toda mentira del diablo. Vamos a ir a 1 Timoteo para ir introduciéndonos en la palabra. Allí, 1 Timoteo 4, versículo 1, dice: pero el Espíritu dice claramente, o sea, el Espíritu Santo nos dice a nosotros claramente, alerta, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. La pregunta es ¿por qué? Y ahí entramos en el terreno espiritual. Dice: escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es decir, cuando vemos herejías y prácticas y manifestaciones antibíblicas que suceden en este tiempo, tenemos que entender que además de la persona que vemos delante, detrás de él hay un mover espiritual. Hay espíritus engañadores. Esto está más allá que los hombres. Son cosas que tienen que suceder, pero que también nos alertan a nosotros y nos van a mostrar cómo tenemos que hacer para movernos en estos tiempos peligrosos. En la Biblia hay relatos que muestran a los siervos de Dios de la primera iglesia. Lo encontramos a Pablo, por ejemplo, en el capítulo 20 del libro de los Hechos, para ir echando luz a la palabra que vamos a hablar. Allí él se va a despedir de la iglesia que abrió y comienza a hablarles y a decirles: yo sé que después de mi partida, de ustedes mismos se levantarán hombres que buscarán discípulos para que los sigan. Van a distorsionar la palabra, es decir, van a convertir el Evangelio, la verdad de Dios, en otra cosa.
Y Pablo les dice allí, por tanto miren por ustedes mismos y por el rebaño que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Es decir, que los pastores no podemos decir que no estamos involucrados con la verdad de Dios. Es nuestro deber defender las verdades de Dios, cuidar las ovejas que Dios nos dio, porque Cristo las compró con su sangre. Ahora Él dice, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. ¿Cuántas cosas escuchamos hoy? Escuchamos decir que lo que la Biblia dice ya es antiguo, que el Cristo de la Biblia es antiguo, que ahora hay cosas nuevas. Pero la Biblia no dice esas cosas. Es decir que el apóstol Pablo aquí está haciendo un llamado de atención y nos dice a nosotros cómo hacer para probar un espíritu. Cómo hacer para no movernos de su verdad. Y dice en el versículo 32 y 33, dice, hermanos, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual tiene poder para sobreedificarlos y darles herencia junto con todos los santificados. Es decir, cuando Pablo vio, sabía en el Espíritu lo que venía, y hasta nosotros nos vio. Él dijo, yo los encomiendo a Dios y a su palabra. Nos estaba diciendo a todos nosotros, refléjense en las Escrituras. No se salgan de las Escrituras, porque la lámpara que alumbra nuestros pies es la Biblia, la palabra de Dios. Ahora, nosotros, ¿cómo podemos identificar un espíritu a la luz de la palabra de Dios? En primer lugar, tenemos que confiar en Dios plenamente. Dios no es bipolar. Dios no cambia. Dios tiene una identidad imperturbable, eterna, inconmovible. Lo que Él dijo ayer está en pie hoy. Y en 1 Corintios 14:33 dice que Dios no es Dios de confusión. Es decir, cuando a mí algo me confunde, cuando no lo entiendo, cuando no tiene respuesta en la Biblia, es una alerta que yo tengo que tomar y entender que Dios me está diciendo que esto no coincide ni tiene comunión con su verdad. Ahora, ¿cómo podemos nosotros en medio de tantas manifestaciones? A mí me ha tocado personas que me preguntan y me dicen cómo es posible que ocurran milagros, que sucedan demostraciones de poder, y yo le digo, pero eso es bíblico. Es bíblico que ocurran ese tipo de cosas aún en medio de manifestaciones engañosas. ¿En qué lugar de la Biblia a mí me dice que estas cosas van a suceder? En 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el versículo 9, allí la Biblia dice claramente que habrá, por manifestaciones de espíritus engañadores, aquel inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y milagros mentirosos. Es decir, que la Biblia me dice a mí que al final de los días iba a haber un mover con manifestaciones y milagros mentirosos. Ahora, en primer lugar, le quiero decir que yo creo en el poder de Dios, creo en milagros, he participado de milagros, he recibido el bautismo del Espíritu Santo, creo en todo el poder de Dios. Pero no creo en las demostraciones de poder, donde se hacen demostraciones para llamar la atención, donde suceden cosas. Entienda que en diferentes religiones se manifiestan espíritus y hay gente que se manifiesta con cosas extrañas y hace cosas que humanamente un ser común no puede hacer. Son manifestaciones de espíritus a través de personas, porque están invocando espíritus, los espíritus vienen, se manifiestan. Ahora, cuando se hacen las cosas fuera de la verdad de Dios, también intervienen espíritus engañadores. Y suceden milagros mentirosos que son demostraciones de poder, señales falsas, que siempre
enaltecen al instrumento que las practica y no a Dios. En este tiempo, desde hace años ya, vemos que ocurren cosas raras, herejías, prácticas de paganismo en los altares, cae polvo en oro, aceite que brota de las paredes, y muchas cosas que no tienen una explicación natural, porque son milagros falsos, demostraciones de poder sin sentido que no hacen más que llamar la atención de personas que se juntan alrededor de esos milagros, y para colmo, muchos creyentes han malinterpretado y han convertido en oferta los milagros de Dios. Porque Dios es un Dios de milagros, pero no es un milagrero. Yo he visto, por ejemplo, se hace una campaña, se llama, y venga a recibir un milagro. Venga a recibir el poder de Dios. Nadie habla de arrepentimiento, de perdón de pecados, de cambiar de vida, solamente de poder. Y en este tiempo es común. Ahora la Biblia me dice a mí, la palabra que hemos leído, prueben los espíritus si son de Dios. El apóstol Pablo me dice, háganlo con la palabra. Y también me dice, no tengan miedo porque Dios no es Dios de confusión. Y también me dice, estas cosas van a suceder. Es decir, que usted y yo tenemos que entender que estas cosas van a suceder, que son parte de nuestro paso por la tierra como la última iglesia que pisa la tierra antes del arrebatamiento. Ahora, ¿cómo yo puedo conocer a un apóstata, a un espíritu engañador, con tantas demostraciones de poder que hay? Es común ver que alguien revoleaba el saco y se caen. Es triste ver personas que ministran, que se dicen pastores, caídas ante los pies de alguien, como que fuera alguien superior, y eso no puede ser. Algo no está bien. O ese ministro no es plenamente un ministro, o hay cosas que le faltan, o debilidades que tiene por falta de seguridad en las Escrituras, que él mismo se rinde y permite que sucedan estas cosas. Entonces decimos qué poder tiene ese hombre, porque voltea pastores, voltea cantidades de personas, suceden cosas que no tienen explicación, son demostraciones de poder. La Biblia los llama milagros mentirosos, producidos por espíritus engañadores, es decir, no es el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo sé yo cuando verdaderamente es un espíritu engañador o cuándo es el Espíritu de Dios? Allí en 1 de Juan capítulo 4, donde estábamos leyendo, que dice, prueben los espíritus si son de Dios. Allí en el versículo 5 dice que el espíritu engañador habla del mundo, habla de las cosas del mundo, soluciones terrenales, no habla de lo eterno. Todo su mensaje está dirigido a cosas de la tierra, motivaciones, cosas que le pueden ayudar en lo cotidiano al ser humano, pero no lo preparan para lo eterno. Y allí dice, ellos hablan del mundo. Y como la mentira está sostenida por el espíritu del mundo, el diablo es el espíritu del mundo, el que gobierna este mundo es el diablo. Y el espíritu que no pertenece a Dios está gobernado, influenciado por el espíritu del mundo. Ahora, esa mentira del diablo lleva a que las personas pongan los ojos en las cosas de la tierra. Y el mensajero le habla de cosas del mundo. Lo prepara para el mundo, le habla del mundo, lo motiva, lo incentiva, le habla. Es común oír decir que lo mejor va a venir. Lo mejor que va a venir es Cristo, que viene por su iglesia. Estamos en días terribles donde el mundo se está despedazando día por día, el hambre, la guerra, la peste, la enfermedad, terremotos, tsunamis, todo es terrible, el mundo está decayendo, el ser humano caído en las más vergonzosas manifestaciones en este tiempo, la decadencia moral, todo está abajo, pero
el que es guiado por el Espíritu de Dios puede entender y buscar las cosas espirituales. Acá encontramos que los mensajeros del mundo, del espíritu de error, del espíritu engañador, del mentiroso, habla de las cosas del mundo, pero tiene una particularidad: resiste la verdad de Dios. Cuando una persona está influenciada por el espíritu del mundo, por espíritus engañadores, sea predicador, sea un creyente común que se congrega en lugar donde lo engañan, allí dice la Biblia en 1 Juan 4:6 que el que es de Dios oye la palabra de Dios, ama la palabra de Dios, busca la verdad de Dios, aunque le duela, aunque le cueste, aunque lo enfrente consigo mismo, aunque lo lleve a tener un gasto, un costo, un sufrimiento por querer cambiar y no poder y luchar contra ciertas debilidades. El Espíritu de verdad nos guía a eso. Y amamos la palabra de Dios. Por eso dice, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Cuando el Señor Jesucristo hablaba con el pueblo judío en el capítulo 8 de San Juan, del versículo 44 en adelante, donde les dice, pero ¿cómo no pueden oír la verdad que yo les hablo? Y les dijo, ustedes no pueden oír porque son de su padre el diablo. Él dice, habla mentira. Cuando habla mentira, habla de sí mismo. Y allí dice en el versículo 47, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Es decir que no solo tenemos que probar a los de afuera, sino probarme yo también. ¿Qué actitud tengo yo ante la verdad de Dios? ¿Me produce un rechazo, la quiero combatir o la recibo, aunque me cueste, aunque me encuentre fuera de lo que Dios me pide? Pero yo pongo mi esfuerzo para poder hacer lo que Dios me está pidiendo. Ahora, ante todas esas cosas, ¿qué voy a hacer yo con la verdad? Hay una palabra que está acá en Tesalonicenses capítulo 2 que acabamos de leer, donde dice, con todo engaño de iniquidad. También dice el versículo 11, 10 y 11, que Dios toma en cuenta al que recibe con amor su verdad, al que no rechaza su verdad. Y allí dice también claramente que aquel que no ama la verdad de Dios, al final de los días Dios lo entregará a la mentira para que crea la mentira y se pierda. Alguien dirá, pero ¿acaso Dios no me salvó a mí? ¿Cómo me va a entregar? Es que Dios hizo todo por nosotros. Y lo que Dios espera es que amemos su verdad. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 22, había dos hombres. Uno quería oír la verdad y el otro quería oír lo que él quería escuchar. Allí se encuentran ante una situación definitiva. Y aquel que quería la mentira, él buscó quiénes le iban a decir las mentiras. Tenía elegido las personas que le iban a proclamar las mentiras que él quería oír, sabiendo que no eran verdad. Y fíjese que en ese capítulo aparecen espíritus que en aquel tiempo, antes que Cristo muriera en la cruz, entraban al cielo. Hoy ya no entran, ya fueron echados. Ahora, esos espíritus le dicen, nosotros lo vamos a engañar. Y Dios lo entrega a este rey, ya que el rey muere ese día. Es decir, cuando yo elijo la mentira, eso tiene consecuencias. Muchas personas hoy se juntan en multitudes y siguen engañadores y no piensan jamás que al final del camino se van a encontrar con que habrán perdido la única oportunidad que tenían de salvarse. Este es un tiempo definitivo donde cada paso que damos, cada cosa que decidimos, estamos eligiendo cosas eternas. En el capítulo 7 de Mateo, versículo 21 en adelante, el Señor Jesucristo dice, en aquel día muchos me dirán. Yo me imagino las multitudes que hoy van a esos lugares inmensos a oír mentiras, a hablar de cosas del mundo, dinero, autos, casas,
riquezas. Parece que fueran que nunca se van a morir ni se van a ir de este mundo. Lugares donde de a miles hacen colas largas para entrar a oír mentiras. Donde la palabra de Dios es distorsionada, cambiada, para poder engañar a personas que por sí mismas quieren ser engañadas, que saben que algo no está bien, pero lo siguen practicando. Ahora, Dios me dice a mí que yo tengo que probar qué espíritu primero es el que me guía a mí, si yo estoy amando su verdad. Luego el que me está ministrando, ¿qué espíritu hay en él? ¿De qué habla? ¿De qué predica? ¿Habla de la cruz? ¿Habla la verdad de Dios? ¿Me prepara para lo eterno o solamente me habla de cosas terrenales? Porque la Biblia dice, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de mentira. El que es de Dios, habla las palabras de Dios. El que es del mundo, habla de las cosas del mundo. Nosotros somos de Dios, dice acá. El que conoce a Dios, nos oye. Y el que no es de Dios, no nos oye. Y en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Por eso en este tiempo, en que nosotros, a las puertas gloriosas del arrebatamiento, no tenemos que perder la oportunidad de prepararnos. Hoy, cada decisión que usted tome, tómelo a la luz de la palabra, porque la Escritura dice que tiene que ser así. Los encomiendo a Dios y a su palabra. Hay espíritus engañadores, hay movimientos engañosos. Este es el tiempo, pero también es el tiempo glorioso en que Dios se va a manifestar en la vida de cada uno de nosotros. Luego vamos a estar compartiendo una segunda parte para hablar directamente del espíritu de error y todos los detalles, las cosas que tiene. Pero lo que quiero decirle de parte de Dios es que usted mire las Escrituras, lea, compare, no se salga. Estamos en un tiempo, como dice Pedro acá en 2 de Pedro capítulo 2, habrá muchos que van a distorsionar las Escrituras, que van a engañar, que van a buscar de mil maneras torcer la verdad de Dios para arrastrar discípulos tras de sí. Pero usted siga la verdad, siga la verdad. Acá le dice, hubo y habrá falsos profetas, como hubo entre ustedes falsos maestros. Van a introducir herejías, van a introducir cosas destructoras, van a negar a Cristo que los rescató y van a traer destrucción sobre ellos. Pero usted no se deje llevar. Este es el tiempo. Acérquese a Dios, busque, pruebe cada espíritu, cada mover, cada cosa, y que no lo impresionen las manifestaciones ni los milagros mentirosos, porque estamos en ese tiempo. Este es el tiempo. Y Dios dice que el que oye la voz de la verdad, Dios lo va a guardar. Y el que no la oye, Dios lo va a entregar a la mentira. ¿Qué es lo que usted ama? ¿La verdad o la mentira? Quiera Dios bendecirle, que la gracia y la paz de Dios estén sobre su vida y hasta que podamos continuar con esta palabra. Gracia y paz de Dios.